Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En un vídeo anterior vimos cómo se realizaba el cálculo de la sección para una línea monofásica. En ese caso era para una línea monofásica de un motor de 3 kilovatios. En este vídeo vamos a ver cómo realizar el cálculo de la sección para una línea trifásica, en este caso va a ser de 25 kilovatios, para un pequeño taller, por ejemplo, y aparte de usar las distintas fórmulas para el cálculo de la línea trifásica, tendremos en cuenta también el cambio de la resistividad según la temperatura y además veremos las tablas o la tabla de las caídas de tensión admisibles para realizar el cálculo de las instalaciones según las condiciones y según el tipo de material. Comenzamos el cálculo de sección de un conductor, que se puede realizar según la resistividad, que la resistividad es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Se designa por la letra griega ρ minúscula y se mide en ohmios por milímetros cuadrados por metro. Aquí vemos las fórmulas para el cálculo de la sección según la resistividad. Aquí tenemos las letras que definen los distintos conceptos. La S es la sección del conductor, la I la intensidad de la corriente en amperios, la V la tensión de servicio, la P la potencia en vatios, la L la longitud de la línea en metros, la letra griega delta y la V es la caída de tensión desde el principio hasta el final de la línea en voltios. La letra ρ es la resistividad eléctrica para el cobre, que es 0.0172, y para el aluminio 0.028, aunque estos valores son para 20 grados, tomados de la temperatura de 20 grados. En este cálculo vamos a utilizar la resistividad del valor de 70 grados. Y aquí tenemos las fórmulas, que esta fórmula es para corriente continua, a la cual se le aplica el factor de potencia o coseno de phi 1, y para corriente alterna monofásica. Conocida la intensidad, la sección es igual a la resistividad por 2 por la longitud por la intensidad por el coseno de phi, partido la caída de tensión. Si conocemos la potencia, aplicamos la fórmula por la cual la sección es igual a ρ, o sea la resistividad, por 2 por L por la potencia, partido la caída de tensión por la tensión. Esto, este cálculo, como hemos dicho anteriormente, es para corriente continua y monofásica. Pero para corriente trifásica tenemos aquí las fórmulas, que son las siguientes. Conocida la intensidad, la sección es igual a la resistividad por la raíz cuadrada de 3, al ser trifásico, por la longitud, por la intensidad, por el coseno de phi, partido la caída de tensión. Y si conocemos la potencia, la sección se calcula o se puede calcular multiplicando la resistividad por la longitud por la potencia, partido de la caída de tensión por la tensión. Esto es según la resistividad. Y a continuación vemos
el cálculo según la conductividad. La conductividad es la inversa de la resistividad. O sea, diríamos que es la facilidad que tienen los materiales para el paso de la corriente. El símbolo es la letra sigma, letra griega, y vemos que la conductividad es la inversa de la resistividad. Su unidad es el Siemens por metro. Aquí la fórmula o las fórmulas para calcular la corriente continua y monofásica son las siguientes. Conocida la intensidad, 2 por L por I por el coseno de phi, partido la conductividad, aunque aquí en vez de tener la letra ρ, se ha puesto la letra K. Entonces repetimos 2 por L longitud por la intensidad por el coseno de phi, partido la conductividad por la caída de tensión. Y si conocemos la potencia, la sección es igual a 2 por la longitud por la potencia partido la conductividad por la caída de tensión por la tensión. Estas fórmulas son para corriente continua y corriente monofásica. Para corriente trifásica tenemos las fórmulas siguientes. Conocida la intensidad, la sección es igual a la raíz cuadrada de 3 por la longitud por la intensidad por el coseno del ángulo phi. Partido la conductividad por la caída de tensión. Y si conocemos la potencia, la sección es igual a la longitud por la potencia partido de la conductividad por la caída de tensión por la tensión. Vemos a continuación el cálculo por resistividad y teniendo en cuenta la caída de tensión. Aquí vemos las fórmulas de resistividad para línea trifásica, conocida la intensidad y conocida la potencia. Aquí en esta tabla vemos el valor de la resistividad y de la conductividad del cobre y del aluminio a 20 grados. Vemos que el cobre 0,018, que es un valor redondeado, puesto que el valor más usual es 0,017 o 172. Y el valor del aluminio es 0,028 y aquí se ha redondeado a 0,029. Vemos que a 70 grados aumenta la resistividad de 0,018 a 0,021. En el cobre y en el aluminio de 0,029 a 0,033. Lógicamente, a mayor temperatura aumenta la resistividad y, sin embargo, disminuye la conductividad. Tenemos la conductividad a 20 grados para el cobre de 56 y para el aluminio de 35 a 20 grados y aquí de 48 y de 30 a 70 grados. Vamos a tomar el valor de resistividad para este cálculo de 0,021 ohmios por milímetros cuadrados por metro. Aquí en esta tabla vemos la caída de tensión admisible según el tipo de circuito. Este circuito vamos a suponer que tiene la caja de protección y medida en la calle y entonces debemos sacar lo que es la derivación individual para suministro de único usuario. En este caso se le aplica el 1,5% de caída de tensión, que en el caso de
ser trifásica a 400 voltios es 6 voltios. A continuación realizamos el cálculo con los datos siguientes. El montaje será de un cuadro trifásico principal a una tensión de 400 voltios con una potencia de 25.000 vatios, un coseno de phi de 0,85 puesto que es una derivación individual. La distancia del conductor es de 18 metros. El conductor es de cobre con una resistividad de 0.021 ohmios por milímetro cuadrado por metro a 70 grados. La caída de tensión es igual, por ser derivación individual de suministro de único usuario, a 1.5%. Le aplicamos el 1,5% a 400 voltios y es 1,5 por 400 partido 100, que es igual a 6 voltios. Esta es la caída de tensión. El montaje se realizará con conductores de PVC aislados en un conducto sobre una pared de madera o mampostería. Vamos a ver el cálculo de sección por la potencia. Tenemos que la sección es igual a la resistividad por la longitud por la potencia partido la caída de tensión por la tensión, que es igual a 0.021 por 18 por 25.000 partido 6, que es la caída de tensión, por 400 voltios, que es la tensión. La sección resultante es 3,93 milímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular la intensidad para poder realizar posteriormente el cálculo de sección por la intensidad. La intensidad es igual a la potencia partido de la raíz cuadrada de 3 por la tensión por el coseno de phi. Tenemos que la potencia es 25.000 partido 1,73, que es la raíz cuadrada de 3, por 400 voltios, que es la tensión, por 0.85, que es el factor de potencia o coseno de phi. El resultado es 42,5 o 42,50 amperios. Con este valor vamos a realizar el cálculo de sección por la intensidad. El cálculo de sección por la intensidad es igual a la resistividad por la raíz cuadrada de 3 por la longitud por la intensidad por el coseno de phi partido la caída de tensión. Tenemos 0.021 por 1.73 por 18 por 42,5, que es la intensidad, por 0,85, que es el coseno de phi. Y lo dividimos entre 6, que es el valor en voltios de la caída de tensión. El resultado es 3.93 milímetros cuadrados, idéntico al resultado que obtuvimos anteriormente según el cálculo por la potencia. O sea que el cálculo por la potencia y por la intensidad son exactamente iguales. Después de ver los cálculos de la sección, que nos da un resultado de 3,93 milímetros cuadrados de sección, vamos a ver las tablas de corrección para ver cuál es la sección más correcta, bien la del cálculo o bien la que nos indica la tabla. Esta tabla es la última tabla vigente según la norma UNE HD 60364-5-52 de 2014. Esta tabla sustituye a la 20460-552 de 2004 y a la tabla de la instrucción técnica complementaria
19 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que se ha sacado de la tabla 465-52. Entonces, esta es la tabla por la cual debemos guiarnos. Entonces, para la instalación, usamos conductores aislados en un conducto sobre una pared de madera o mampostería. O sea que nos corresponde el apartado B1. El apartado B1, el aislamiento es PVC y son 3 el número de conductores activos, o sea, el número de fases. A lo cual en la tabla C52.1 bis le corresponde la columna 5A. Vemos la columna 5A y nos vamos al valor de intensidad igual o mayor que el valor resultante del cálculo. En el cálculo ha salido 42,5 y aquí tenemos 43 amperios. Y desde aquí nos guiamos hacia el lado izquierdo donde pone la sección de milímetros cuadrados. Y vemos que le corresponde 10 milímetros cuadrados. Aquí lo vemos más claro. Conductores aislados en un conducto sobre una pared de madera o mampostería. Tabla C52.1 bis, columna 5A. Vemos la columna 5A, 43 amperios, y le corresponde una sección de 10 milímetros cuadrados. Quiere decir que esta es la sección que debemos utilizar para el montaje del cuadro eléctrico. O sea que la sección resultante del cálculo no es válida. Siempre se debe usar la tensión de mayor valor, bien la del cálculo o bien la de la tabla. Por consiguiente, la sección de conductores para el cuadro eléctrico es la de 10 milímetros cuadrados para cable de fases, igualmente 10 milímetros cuadrados para cable de neutro, y este cuadro llevará, lógicamente, como es un cuadro individual, su cable de tierra con su pica o jabalina con una sección mínima de 16 milímetros cuadrados, que es la que corresponde según el reglamento electrotécnico de baja tensión. Espero que estos cálculos que hemos visto les sea de utilidad y aunque no se pueda aplicar a todos los países por igual, pero debe ser muy parecido. Simplemente habría que aplicar los valores de cada reglamentación en cada país. Por lo demás, las fórmulas de cálculo son universales. Y gracias por vuestra atención.